Bueno, y hoy se cumplen 35 años del plebiscito del 5 de octubre de 1988, día en que los chilenos dijeron no al candidato único de la dictadura, Augusto Pinochet. Vamos a conversar sobre esta fecha que marcó un punto de inflexión en nuestra historia y vamos a tomar contacto con el secretario ejecutivo y jefe de la campaña del Comando del No, Genaro Arriagada. Genaro, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo recuerda esa jornada de 5 de octubre hace 35 años? Bueno, yo creo que es una fecha importante para el país y para todos, y especialmente para los que fuimos parte de esa lucha, que son, yo diría, varios cientos, si no más de 1 millón de personas que se movilizaron en torno del Comando del No. Exactamente. Ahí, claro, hubo un apoyo importante de la movilización ciudadana, pero no estaba claro que durante esa jornada que el no resultara vencedor. De hecho, no solamente en esa jornada, sino que en las jornadas previas, lentamente vamos conociendo cada vez más antecedentes y conocimos también a través de archivos desclasificados de Estados Unidos que el embajador de Estados Unidos, precisamente en esa época, recibió información de la entonces militante demócrata cristiana Mónica Jiménez, que se estaba planeando un golpe si ganaba el no. ¿Cómo recuerda usted esa época y ese hecho que como integrante del Comando del No me imagino que también conoció? Bueno, la idea de que podría haber un golpe y de que podría desconocerse los resultados del plebiscito estuvo desde el día mismo en que se anunció que se haría. Yo no tenía ninguna confianza que el régimen militar fuera idóneo para contar los votos y para dar un resultado. Y por esa razón es que nosotros creamos dos sistemas de conteo. Un sistema de conteo que lo hizo el Comité de Elecciones Libres, que lo dirigía Sergio Molina, que era sobre la base de una muestra, de unas 1000 mesas o menos. Y el otro era un conteo mesa por mesa, y ese lo organizó el Comando del No, y nosotros con quienes dirigíamos ese momento, Ricardo Solari, Enrique Correa, encargamos esta función a 2 personas, una a Gonzalo Marner y otra a Germán Quintana. Y ellos montaron realmente una operación de enorme envergadura, que nos significó tener más o menos entre 3 y 5 observadores en cada una de las 23.000 mesas que habían en el país, y además de eso contar con todo el sistema de acopio del material para generar un resultado que ya no era una muestra de mesa, sino que era una mesa una por una. Nuestros resultados eran absolutamente confiables porque no se referían a un total de Ñuñoa o a un total de Huechuraba, sino que se referían a la mesa número 35 en el Instituto Superior de Comercio, y ahí teníamos el resultado, o la mesa número 42 de La Pintana, de manera tal de que era muy difícil para el régimen militar, salvo por la vía de la violencia, desconocer el resultado. Claro, pero justamente y muchas veces se quiere plantear a Augusto Pinochet como un demócrata porque se dice que ningún dictador llega al fin de su mandato a través de las elecciones. Sin embargo, él no pretendía dejar el poder, sino que paradójicamente fue Estados Unidos el que presionó para que este autogolpe no se realizara. Bueno, yo creo que Pinochet nunca se imaginó que iba a perder.
Algunas encuestas, una muy confiable, hecha por un instituto independiente del comando, nos mostraba 4 días antes de que el no iba a ganar más o menos por 1 millón de votos. A mí recuerdo que los organizadores de esa encuesta me contactaron y me dijeron que esto era el resultado que ellos tenían. Y yo les pedí una cosa que les pareció enteramente insólita, que no dieran a conocer el resultado, porque yo creía que el régimen estaba convencido de su éxito. Y que en cambio, si el régimen tenía la idea de que iban a perder, podían patear la mesa y echar abajo el sistema. Pero en ese momento, echar abajo el sistema tenía un costo para el régimen militar inconmensurable. En ese momento habían aquí unos 70 líderes mundiales que eran observadores del proceso y que eran gente de mucho tonelaje político. Por ejemplo, el ex primer ministro de España, Adolfo Suárez, el expresidente de Colombia, don Misael Pastrana. Era muy difícil desconocer eso. Y en consecuencia, eso habría significado ocupar militarmente la ciudad. Bueno, tampoco yo creo todos que los integrantes de la Junta no estaban en esa línea. De hecho, fue Fernando Matei el primero que sale a reconocer el triunfo del no, porque no... De hecho, plantean que hubo un quiebre dentro de la Junta en ese momento. Ahora, Genaro, esto da cuenta de todo lo que costó conquistar nuevamente la democracia. Han pasado 35 años y cada vez se valora menos la democracia. ¿Qué es lo que tenemos que ponernos a pensar hoy? Bueno, déjame decirte algo más respecto de esto. El primer resultado del gobierno era sobre menos de un 1% de las mesas. Y les daba a ellos un triunfo, supongamos, cercano a 60 contra 40 nuestros. Y en el transcurso de las siguientes horas, nosotros como Comando por el No, dimos a conocer resultados sobre más de 350.000 votos. Y la reacción de los comandantes en jefe ocurriría unas 3 o 4 horas después. Porque cuando Pinochet se dio cuenta de que estaba derrotado, se encapsuló en la Moneda y no contestaba el teléfono ni siquiera a los miembros de la Junta Militar. A las 11, a las 12, 12 y media, se produjo un primer quiebre, que fue el momento en que Renovación Nacional, a través de Sergio Onofre Jarpa y Andrés Alamán, reconocieron el triunfo del no. Eso debió haber sido un poco antes de la 1 de la mañana. Eso significaba que el apoyo civil al régimen se había quebrado. Y unos 20 minutos después, cruzaron la Plaza de la Constitución el comandante en jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. Y es ahí donde una periodista le pregunta a Matei y le dice ¿cuál es su opinión? Y él dice, aquí está claro de que ha ganado el no. Bueno, lo que da cuenta del quiebre también de la Junta y de estos 3 integrantes con Augusto Pinochet, porque nadie que no quiere ser visto cruza la Plaza de la Constitución. Claro, lo que estoy diciendo es que sí, claro, ahí se quiebra a las 12 y media el apoyo civil al régimen militar y a la 1 se quiebra el apoyo militar. Pero creer que esto dependió de la buena voluntad de un comandante en jefe, eso es una fábula.
nosotros teníamos resultados mesa por mesa de 23.000 mesas y le hicimos llegar a los comandantes en jefe a partir de las 10 de la noche esos resultados mesa por mesa, de manera tal de que era imposible desconocer la victoria nuestra, salvo que se ocupara militarmente la ciudad. Genaro, y vuelvo a la pregunta anterior, ¿hemos sabido cuidar esa democracia que costó tanto reconquistar? Bueno, yo creo que, es decir, recuperar la democracia no ha sido nunca un camino fácil. Las veces que la democracia se ha recuperado por la vía de la lucha armada, lo que ha quedado son dictaduras de izquierda o de derecha. No ha habido recuperación de la democracia. En cambio, en los años 70 y 80 se produce un fenómeno mundial muy interesante. En la Europa del Sur cae el régimen de los coroneles griegos. En Portugal, un poco antes, en Portugal había caído el régimen de Oliveira Salazar, que era una dictadura de 40, 45 años. Y un año después cae Francisco Franco. Después esa ola democrática se traslada a América Latina y tenemos distintas transiciones a la democracia, en la cual las características son movimientos cívicos, movidos por un pueblo desarmado que lucha por reconquistar sus derechos. Es cierto que son muy distintas las transiciones en Polonia o en Chile, pero tienen una misma característica. No se hizo sobre la base del poder de fusiles, sino que se hizo sobre la base de la movilización del pueblo. Y eso yo creo que es un hecho muy notable. Ahora, Genaro, son las mismas personas y también en distintos países los que no valoran la democracia y dicen que muchas veces preferirían un régimen autoritario si les otorgara, por ejemplo, mayor seguridad. ¿También somos parte de este movimiento? Bueno, yo creo que la democracia no es como la cordillera de los Andes, que va a estar siempre ahí. La democracia es una rara flor que hay que cuidar. Y en este momento, 35 años después de la transición a la democracia en Chile, uno mira en América Latina y el mundo y lo que ve es una cantidad enorme de amenazas. Sin duda alguna que Trump es una amenaza a la democracia norteamericana. No cabe duda que Bukele es la negación de la democracia. No cabe duda que estamos enfrentados en Guatemala al desconocimiento del triunfo de Bernardo Arévalo. Y en distintas partes de Europa surgen movimientos de ultraderecha, populismos de ultraderecha, que quisieran establecer regímenes o dictatoriales o cuasi dictatoriales. Por eso es que yo creo que esta celebración es importante, porque la democracia en Chile no está garantizada para siempre. La democracia exige que los demócratas tengamos un cuidado con ella, que respetemos sus normas, que establezcamos lo que es su base, la tolerancia, el respeto, el Estado de Derecho, la negación de la violencia. Y esos son temas que estaban hace 35 años y que al cabo de 35 años, desgraciadamente, vuelven a estar como preocupaciones.
Bien, Genaro, le queremos agradecer esta reflexión y esta advertencia también en un día que es muy importante para nuestro país, para la historia de nuestro país y para la historia de la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y me imagino que va a participar también de algunas actividades conmemorativas. Muchas gracias por invitarme. Que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Y hasta ahora hacemos un alto, ya regresamos con otras informaciones de esta jornada.